Entra en cualquier sala. Puede ser una reunión, una cena, un grupo de gente hablando. Y fíjate en algo. Siempre hay uno que habla más que el resto. El que opina de todo. El que intenta liderar la conversación. El que quiere hacerse notar. El que interrumpe. El que responde rápido. El que no deja espacios. Ese que parece seguro. Ese que parece dominante. Ese que cree que está llevando el control. Y luego hay otro. No habla tanto, no interrumpe, no necesita levantar la voz, no necesita demostrar nada, no compite por atención, no entra en todas las conversaciones, pero cuando lo hace, todo el mundo se calla, todo el mundo escucha, y sin darse cuenta, le dan el control. Ahora escúchame bien. Ese hombre no tiene poder porque habla. Tiene poder porque sabe cuándo no hacerlo. Comenta. Voy a controlarlo y suscríbete, porque cuando entiendes esto, tu forma de estar en una sala cambia por completo. Porque el poder real no está en lo que dices, está en lo que decides no decir. Y la mayoría no lo entiende. La mayoría cree que destacar es hablar más, que liderar es imponerse, que tener presencia es llenar cada silencio, como si el silencio fuera incómodo, como si fuera debilidad, como si fuera perder terreno, y por eso hacen exactamente lo contrario de lo que deberían. Hablan cuando no toca, responden cuando no es necesario, opinan cuando nadie lo ha pedido. Y cada una de esas acciones, aunque parezca insignificante, hace algo muy concreto, reduce su valor. Porque cuando estás siempre presente, dejas de ser relevante. Cuando hablas todo el tiempo, dejas de generar impacto. Cuando reaccionas constantemente, pierdes control. Y aquí es donde está la diferencia que casi nadie ve. No se trata de hablar mejor, se trata de hablar menos, pero con intención. Porque el valor no está en la cantidad, está en el momento, en el timing, en la capacidad de elegir cuándo intervenir y cuándo no. Piensa en esto de forma muy simple. Si dices todo lo que piensas, si reaccionas a todo, si llenas todos los silencios, ¿qué queda cuando realmente importa? Nada. No hay peso, no hay impacto, no hay atención, porque ya te han escuchado demasiado. Pero cuando sabes callar, cuando sabes esperar, cuando sabes observar antes de hablar, algo cambia. La gente empieza a mirarte distinto, empieza a prestar más atención, empieza a preguntarse qué estás pensando, empieza a darte valor, no por lo que dices, sino por lo que no dices. Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso del mundo. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba imponerse constantemente, no necesitaba reaccionar a cada situación. Podía hacerlo, pero no lo hacía, porque entendía algo que hoy casi nadie entiende, que el control no se demuestra actuando, se demuestra reteniendo, se demuestra teniendo la capacidad de no reaccionar, de no hablar, de no entrar. Porque el momento en el que no reaccionas, el momento en el que no llenas el silencio, el momento en el que decides no intervenir, es el momento en el que estás mostrando algo mucho más poderoso que cualquier palabra. Estás mostrando control, y el control es lo que define el poder real. Pero claro, esto es incómodo, porque el silencio incomoda, te obliga a pensar, te obliga a sostener la mirada, te obliga a no esconderte detrás de palabras, y la mayoría no puede. Por eso habla, para llenar el vacío, para evitar la incomodidad, para sentir que está haciendo algo, pero en realidad está perdiendo.
Por eso este video no va de aprender a hablar mejor, va de entender algo mucho más profundo. ¿Por qué los hombres más poderosos son los más silenciosos de la sala? ¿Y qué están haciendo diferente? Porque cuando entiendes esto, dejas de intentar destacar y empiezas a imponer sin esfuerzo. Dejas de competir por atención y empiezas a atraerla. Dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Y eso cambia completamente tu presencia, tu impacto y la forma en la que los demás te perciben. Y ahora vamos a empezar a desmontar esto, porque el silencio no es lo que crees. Y cuando entiendas cómo funciona de verdad, no vas a volver a comportarte igual en una sala. El primer problema es que te han enseñado exactamente lo contrario de lo que funciona. Desde pequeño, en conversaciones, en el trabajo, en cualquier entorno social, se refuerza siempre el mismo patrón. El que habla más parece más seguro. El que opina de todo parece más inteligente. El que responde rápido parece más preparado. El que llena los silencios parece más dominante. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a asociar el poder con el ruido. Empiezas a creer que si no hablas, desapareces, que si no opinas, pierdes valor, que si no reaccionas, quedas por debajo. Y eso te empuja a hacer algo muy concreto: hablar más de lo necesario, responder antes de pensar, intervenir incluso cuando no aporta nada, solo para mantener esa sensación de presencia, solo para sentir que estás dentro, solo para no quedarte fuera del foco. Pero esa necesidad es exactamente lo que te quita poder, porque cuando necesitas hablar, ya no estás eligiendo, estás reaccionando. Y cuando reaccionas, dejas de tener control. Piénsalo de forma fría, sin justificarte. Si en una conversación no puedes sostener el silencio, si sientes la urgencia de intervenir, si te incomoda no decir nada, entonces no estás dominando la situación. Estás siendo dominado por ella. Porque alguien que tiene control no necesita demostrar nada constantemente, no necesita ocupar espacio con palabras, puede estar presente, sin hacer ruido, puede observar, sin intervenir, puede esperar, sin sentirse fuera. Y ese nivel de calma, ese nivel de control, es lo que realmente impone. Séneca lo explicaba de una forma muy clara, no desde la teoría, sino desde la práctica de cómo debía comportarse alguien con dominio sobre sí mismo. El hombre sabio habla poco, y cuando lo hace, es con intención. Y esto no significa ser callado, ni tímido, ni pasivo. Significa algo mucho más difícil. Significa tener la capacidad de filtrar, de elegir, de decidir si lo que vas a decir realmente aporta algo. Porque cada palabra que dices tiene un coste, y la mayoría no lo ve. Habla como si no tuviera impacto, como si no tuviera consecuencias, como si llenar el espacio fuera neutral, pero no lo es. Cada vez que hablas sin necesidad, reduces el valor de lo que dices cuando sí importa. Cada vez que opinas por impulso, debilitas tu presencia. Cada vez que intervienes sin aportar, te vuelves uno más. Y en el momento en el que te vuelves uno más, dejas de tener peso. Porque el poder no está en estar presente todo el tiempo. Está en ser relevante cuando apareces. Y eso solo ocurre cuando sabes callar, cuando sabes esperar, cuando no entras en todas las conversaciones, cuando no respondes a todos los estímulos. Aquí es donde casi todo el mundo falla, porque el silencio incomoda, y esa incomodidad hace que actúen, hablan, aunque no tengan nada importante que decir.
Responden, aunque no aporte nada. Intervienen, solo para no quedarse fuera, solo para evitar ese vacío, solo para no sentir que están perdiendo terreno. Pero ese es el error, porque el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para observar, espacio para entender, espacio para ver dinámicas que otros no ven. Mientras los demás hablan, mientras los demás se posicionan, mientras los demás muestran exactamente cómo piensan, cómo reaccionan, dónde están sus debilidades, tú estás recogiendo información, tú estás viendo el mapa completo, tú estás ganando ventaja, porque el que habla primero pierde información, el que habla demasiado pierde valor, el que reacciona rápido pierde control, pero el que sabe callar gana perspectiva, gana tiempo, gana poder. Y esto es lo que separa a alguien que parece seguro de alguien que realmente lo es. El primero necesita hablar para sostener su posición, el segundo no. El primero reacciona para sentirse fuerte, el segundo decide cuándo actuar. El primero llena el silencio, el segundo lo usa. Y cuando empiezas a entender esto, algo cambia en la forma en la que te mueves en cualquier sala. Dejas de competir por atención, dejas de sentir la necesidad de intervenir en todo, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a elegir cuándo hablar, cómo hacerlo y sobre todo, cuándo no hacerlo. Y en ese momento, sin darte cuenta, tu presencia cambia, tu peso cambia y la forma en la que los demás te perciben también cambia, porque ya no eres alguien que intenta destacar, eres alguien que impone sin esfuerzo. Y a partir de aquí, entramos en lo realmente importante, porque el silencio no solo evita que pierdas poder, te da algo mucho más grande, control absoluto sobre la situación. Aquí es donde todo cambia, porque hasta ahora puedes pensar que el silencio es solo una forma de no perder valor, de no equivocarte, de no exponerte, pero no. El silencio bien usado no es solo una defensa, es una forma de dominio, porque el verdadero poder no se mide en lo que haces cuando todo va bien, se mide en lo que haces cuando algo intenta sacarte de tu centro, cuando alguien te provoca, cuando alguien te interrumpe, cuando alguien cuestiona lo que dices. Ahí es donde se ve si tienes control o si simplemente reaccionas. La mayoría de personas, en ese momento, responde automáticamente. No lo piensa, no lo decide, no lo controla. Responde, porque siente que tiene que hacerlo, porque siente que si no responde, pierde, porque siente que si no se impone, queda por debajo. Y ese impulso es exactamente lo que les quita poder. Porque en el momento en el que reaccionas, ya no estás eligiendo, estás siendo empujado por la emoción, por el ego, por la necesidad de tener razón, y en ese instante has perdido el control. Pero cuando haces lo contrario, cuando alguien te provoca y no reaccionas, cuando alguien espera una respuesta inmediata y no la das, cuando la situación empuja y tú te mantienes, ocurre algo que cambia completamente la dinámica. Rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, la otra persona pierde referencia, pierde la capacidad de anticiparte, pierde el control de la interacción, porque la mayoría de las personas funciona en automático. Espera ciertas respuestas, reacciones previsibles, comportamientos repetidos, y cuando eso no ocurre, se descoloca. Y en ese momento, tú tienes la ventaja, no porque hayas hablado mejor, sino porque no has reaccionado.
Marco Aurelio lo tenía claro. No se trataba de evitar situaciones difíciles. Se trataba de no dejar que esas situaciones definieran su comportamiento, de no permitir que lo externo determinara lo interno. Y eso es lo que le daba control. Porque el control no es imponer. El control es no ser movido. Y cuando empiezas a entrenar esto, cuando empiezas a sostener el silencio en momentos incómodos, cuando dejas de reaccionar automáticamente, cuando introduces ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces, empiezas a notar algo. Todo va más lento, todo es más claro, todo es más manejable, porque ya no estás dentro del impulso, estás observándolo. Y desde ahí decides si hablar, decides cómo hacerlo, decides si merece la pena entrar. Y esa capacidad es lo que separa a alguien que simplemente participa, de alguien que domina la situación. Porque mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros hablan, tú observas. Mientras otros se exponen, tú acumulas ventaja. Y eso, aunque no se vea de forma evidente, se siente, se percibe, se respeta. Porque el silencio, cuando nace del control, no es vacío, es presencia. Y cuando alguien tiene presencia, no necesita demostrar nada, no necesita imponerse, no necesita hacer ruido, porque su control habla por él. Y a partir de aquí, entramos en algo aún más interesante, porque el silencio no solo te da control, hace que los demás empiecen a darte algo, sin que lo pidas, respeto. Aquí es donde el silencio deja de ser solo control y empieza a convertirse en influencia, porque no se trata únicamente de que tú no reacciones, se trata de lo que ocurre en los demás. Cuando no lo haces, cuando hablas poco, cuando no llenas cada espacio, cuando no respondes a todo, generas algo que la mayoría no sabe manejar: incertidumbre. Y la incertidumbre es una de las fuerzas más potentes que existen en una interacción. Porque cuando alguien no puede leerte, no puede anticiparte. Y cuando no puede anticiparte, pierde control. La mayoría de personas necesita señales constantes. Necesita saber qué estás pensando, qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar. Y cuando no se las das, empieza a proyectar, empieza a imaginar, empieza a rellenar ese silencio con su propia interpretación. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando alguien no tiene suficiente información sobre ti, tiende a sobreestimarte, tiende a darte más valor del que realmente conoce, porque el silencio crea profundidad, aunque no la estés explicando. Por eso alguien que habla demasiado se expone, muestra todo, se explica además, pierde misterio. Y en el momento en el que alguien lo entiende todo de ti, dejas de imponer. Pero cuando haces lo contrario, cuando seleccionas lo que dices, cuando no revelas todo, cuando no reaccionas a cada estímulo, mantienes ese espacio, y ese espacio es donde se construye la percepción de poder. Epicteto lo explicaba de una forma muy directa: no expliques tu filosofía, encárnala. Y esto, aplicado a cualquier situación, cambia completamente tu comportamiento, porque deja de importar lo que dices y empieza a importar cómo te comportas. Porque cualquiera puede decir que tiene control, pero muy pocos pueden demostrarlo, y la forma más clara de demostrarlo es no reaccionando cuando todo empuja a hacerlo. Ahí es donde se ve la diferencia entre alguien que entiende el concepto y alguien que lo vive. Cuando alguien te provoca
y tú no reaccionas. Cuando alguien espera una respuesta y tú decides no darla. Cuando alguien intenta llevar la interacción y tú no entras, ocurre algo muy concreto. Se rompe la dinámica. Y en ese momento, la otra persona pierde referencia. No sabe qué esperar. No sabe cómo posicionarse. No sabe cómo moverte. Y cuando no puede moverte, empieza a adaptarse a ti. Y ahí es donde empieza la influencia real, no porque hayas hablado mejor, sino porque has controlado la situación sin necesidad de hacerlo. Porque el silencio no solo te protege, te posiciona, te coloca en un punto donde no necesitas justificarte, donde no necesitas explicarte, donde no necesitas competir por atención. Simplemente estás. Y eso, cuando es real, se nota. Pero hay algo aún más importante. El silencio no solo cambia cómo te ven, cambia cómo te tratan. Porque cuando alguien percibe que no puede provocarte, deja de intentarlo. Cuando percibe que no reaccionas, deja de empujar. Cuando percibe que no puede leerte fácilmente, empieza a respetar ese espacio. Y todo eso ocurre sin que tengas que decir nada. Por eso, los hombres más poderosos no son los que más hablan, son los que entienden cuándo hacerlo. Y sobre todo, cuándo no. Y a partir de aquí, vamos a cerrar todo esto. Porque cuando entiendes el silencio, ya no necesitas imponerte. La sala lo hace por ti. Al final, todo se reduce a algo muy simple, pero muy difícil de sostener. No es lo que dices, es cuándo lo dices, y sobre todo, cuándo decides no hacerlo. Porque el silencio no es ausencia, es control, es elección, es la capacidad de no reaccionar, de no llenar espacios, de no actuar por impulso cuando todo dentro de ti empuja a hacerlo. Y eso es lo que define el poder real. La mayoría de personas vive en automático, responde a todo, opina de todo, entra en cualquier conversación, reacciona a cualquier estímulo, como si estuviera programada, como si no tuviera otra opción, como si quedarse callado fuera perder. Pero no lo es. De hecho, es justo ahí donde empieza todo. Porque cada vez que no reaccionas, cada vez que decides observar en lugar de intervenir, cada vez que eliges no hablar, cuando podrías hacerlo, estás haciendo algo que la mayoría no puede hacer. Estás sosteniendo el control. Y ese control, aunque no se vea de forma evidente, se percibe, se siente, se respeta, porque no necesitas imponerte, no necesitas levantar la voz, no necesitas repetir tu punto, no necesitas demostrar constantemente que tienes razón. Tu presencia ya lo hace por ti. Y cuando empiezas a moverte así, algo cambia. Dejas de competir por atención, dejas de reaccionar por impulso, dejas de hablar para sentirte dentro. Empiezas a elegir cuándo intervenir, cómo hacerlo y sobre todo, cuándo no hacerlo. Y esa capacidad cambia completamente tu nivel, porque ya no estás dentro del ruido, estás por encima de él. Y cuando estás por encima del ruido, todo se vuelve más claro, las dinámicas se hacen evidentes, las personas se muestran como son, las intenciones se ven antes, y tú decides desde ahí, no desde la presión, no desde el impulso, no desde el ego, desde el control. Y cuando haces eso, sin darte cuenta, tu forma de estar en una sala cambia, tu forma de mirar cambia, tu forma de hablar cambia, y lo más importante, la forma en la que los demás te perciben cambia. Empiezan a escucharte más,
empiezan a respetar tus silencios, empiezan a darte espacio, empiezan a entender, sin que tengas que explicarlo, que contigo no se juega igual. No porque seas más agresivo, no porque hables más fuerte, sino porque no reaccionas como todos. Ese es el punto. No se trata de callar siempre, se trata de no hablar por necesidad, de no reaccionar por impulso, de no llenar el silencio por incomodidad. Se trata de elegir, y cuando eliges, tienes control, y cuando tienes control, tienes poder. Y el día que empiezas a aplicar esto, no solo cambia cómo te comportas, cambia quién eres dentro de cualquier situación. Dejas de intentar demostrar y empiezas a imponer sin esfuerzo. Escribe en los comentarios, voy a controlarlo. Y suscríbete si quieres dejar de reaccionar como todos y empezar a tener la presencia que la mayoría nunca alcanza, porque el poder real no hace ruido, pero siempre, siempre se nota.